Estamos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, por una situación preocupante. Felizmente, la cultura de la prevención ha venido para instalarse en nuestra sociedad. Ya sabemos que los rayos del sol causan cáncer a la piel y que debemos echarnos protector y que debemos tener mucho más cuidado con nuestros pequeños. Pero ahora resulta que hay un producto en el mercado que ha tenido que ser retirado porque causa daños y es un producto específicamente para niños. Crisólogo, ¿de qué producto se trata y qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué lo están retirando del mercado? Mabel, Paco, ante todo, feliz Día Mundial del Consumidor. Hoy 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor, que es una ocasión excelente para reflexionar sobre nuestros derechos, ¿no? Sobre el caso de los bloqueadores, lo que ha sucedido es lo siguiente. La propia empresa ha comunicado al Indecopi que existe un defecto con un bloqueador dirigido, como dices, a niños, ¿no? Perfect Block Kids, hasta el nombre te lo indico. Bloqueo Kids. Perfecto para menores, ¿no? De factor 50 y sí. Claro, ese es el nombre. ¿Cuál es la empresa? Porque me parece que ha sido Ésica, se comercializa bajo la marca de Ésica. Entonces lo que ha hecho la empresa ha sido de informar al Indecopi, a la autoridad de consumo, y decirle que produce irritación en la piel de los niños. Como es decir, saben, ellos mismos han detectado la propia falla. Empresa lo ha detectado y la propia empresa lo ha comunicado. Entonces, frente a esto se ha hecho una llamada pública a los padres de familia para que dejen de usar este bloqueador. Incluso sean los números de lotes, lo cual es muy interesante, porque a veces tú puedes encontrar que un producto determinado está en mal estado o tiene un compuesto tóxico, pero eso no significa que toda la producción, sino los lotes. Pero eso es bien importante. Y también la empresa está haciendo lo que debe hacer, es decir, está diciéndoles a los padres de familia y a los consumidores: ustedes pueden devolver los productos, o sea, ustedes nos pueden regresar y nosotros les regresaremos el dinero, les cambiaremos por un producto seguro, etcétera. Eso es lo que se llama en defensa del consumidor como las alertas. Las alertas es cuando se comunica a los consumidores de manera masiva, apenas se detecta un defecto de un producto, que existe este riesgo para que el consumidor adopte las precauciones inmediatamente. Las alertas son un derecho que también tenemos los consumidores. ¿Cuáles son los daños o los efectos que estaba causando este bloqueador en la piel de los niños? Porque yo me imagino que en pleno verano ya deben haberse vendido, ya deben haberse comercializado gran número de estos productos y podrían estar en peligro muchos niños y muchos padres exponiendo a sus hijos en peligro sin saber. Sí, es verdad. Los productos se fabricaron en octubre, el lote dañado se fabricó en octubre de 2017 y la comercialización empezó entre noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, imagínate, hasta el día de hoy que estamos en marzo, cuántos miles de lotes cuántos miles de productos se han vendido. Porque ellos están diciendo de que los lotes, de que los productos que quedan en remanente son 87.000 y pico, o sea, casi 90.000. Pero seguramente que... Sí, este es el producto de Ésica, el Kids Perfect Block Kids Multiprotector Factor 50. Tome nota, señora, si usted tiene en su casa este producto, porque los lotes afectados son K7E2, K7E2, K7J0 y K702. Además hay un número telefónico al que usted puede llamar para más información. Tome nota nuevamente: 01801 13030, 01801-13030. Si usted tiene ese producto en casa de Ésica, pues vaya a devolverlo inmediatamente, comuníquese con la empresa. Ahora, ¿esta es una práctica responsable que hacen normalmente las empresas en nuestro país? Bueno, en realidad no hay muchos casos, pero sí hay que destacarlos. En el caso de las empresas de automóviles, por ejemplo, también han estado comunicándoles cuando la matriz revelaba que había algún daño o defecto con los sistemas de los vehículos. También eso ha sido comunicado a los consumidores. Repito, esas son las alertas o recall, los productos que entrañan un riesgo y que se tienen que comunicar. En el Perú tenemos una larga lista de productos que podrían haber sido informados al consumidor a tiempo y que no lo han sido, y por eso es importante reforzar este sistema de las alertas. El año pasado tuvimos el escándalo de las conservas de pescado contaminadas con gusanos, en el cual la autoridad sanitaria o una de las 3 autoridades sanitarias, que es Sanipes, se tomó todo el tiempo del mundo para poder informar a los consumidores de este riesgo que existía para la salud, ¿no? Eso te demuestra que, por ejemplo, si las propias autoridades sanitarias no tienen clara la importancia de las alertas para los consumidores, imagínate las empresas, ¿no? Pero ahí precisamente nos dimos cuenta que nosotros los consumidores debemos ser más curiosos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del atún, todo el mundo pensaba que ciertos productos eran peruanos, es decir, que eran de peces peruanos y en realidad eran de peces que se pescaban en la China. Entonces, es buen momento hoy, que precisamente es el Día del Consumidor, que nos eduquemos más, que seamos más curiosos. Y esa es una palabra muy interesante la que acabas de usar, educación, ¿no? Porque hay una deuda pendiente por parte del Estado. La 5ª política de Estado del Código del Consumidor establece que los consumidores tienen que ser educados como tales en el colegio, en la escuela, para saber eso que acaba de decir Mabel. O sea, saber leer las etiquetas, ser curiosos respecto a los componentes de los productos, saber comprar calzado, saber comprar ropa, saber cómo reclamar y un largo etcétera. Pero eso el consumidor nadie se lo enseña. O sea, las empresas y el Estado esperan que el consumidor aprenda por sí solo.
Y eso no es así. En todos los estados en los cuales existen políticas férreas de defensa del consumidor, lo que el Estado hace es asumir su rol y dirigir la educación de los consumidores. Acá el ministro Wexler, con quien alguna vez hace muchos años conversamos, debería, ahora que ocupa la titularidad del portafolio, dedicar el resto de este año a modificar la currícula escolar, capacitar a los docentes y a ver si a partir del 2019 tenemos consumidores que sean educados en las escuelas. Esa es una deuda pendiente, porque si no, los consumidores, al no conocer todo lo que hay alrededor nuestro en cuanto a los productos y servicios, vamos a tener actitudes como la del caballero que se vio en la nota sobre transporte, ¿no? Un consumidor que en lugar de ponerse del lado de la autoridad, se pone del lado del proveedor, y un proveedor pues que es prácticamente delictivo con esta cantidad de papeletas. Se está refiriendo al pasajero que cuando para la policía se molesta con la policía, cuando en realidad la policía está haciendo algo por él, ¿no? Para que viaje seguro. ¿Por qué pasa eso? Porque ese consumidor no tiene una idea ni tiene una formación de cuál es su deber, porque tiene deberes y también tiene derechos. Entonces, eso es lo que nos falta en el país, ser educados como consumidores. También lo que falta es que el Estado asuma todas las tareas. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿qué nos debe? Nos debe los reglamentos sobre etiquetado de transgénicos. La gente está comiendo transgénicos sin saberlo. Nos debe el etiquetado de grasas trans. La gente come alimentos con estas perniciosas grasas que eliminan el colesterol bueno y propician la aparición del colesterol malo. Y precisamente ahí está la responsabilidad de las empresas de informarnos bien. Ya en este momento hay toda una discusión en el Congreso. Bueno, ya se aprobó la ley del semáforo. Mal llamado semáforo, mi querida Mabel, porque ese es un etiquetado Frankenstein. Han mezclado el semáforo nutricional con el GDA promovido por las industrias y con los octógonos. Ese etiquetado que ha inventado el Congreso, o sea, vamos a podernos vanagloriar de que hemos inventado algo en el Perú, ese etiquetado monstruoso que nadie entiende, lo han llamado semáforo, porque el semáforo es un término más amigable para los consumidores, pero eso no es. Esperemos que el presidente de la República, aunque el ministro Salinas, el ministro de Salud ya lo anunció, observe esta ley que lo único que hace es confundir más al consumidor. Y mientras nuestros niños siguen engordando y alcanzando niveles de obesidad increíbles. 30% de sobrepeso y obesidad que no se veía en nuestro país hace muchos años. Estamos yendo camino a ser como México, como Estados Unidos, con niveles de obesidad, y aquí tenemos que por intereses subalternos se dictan leyes con nombre propio para favorecer determinados intereses. O sea, esperamos que haya más ejemplos como el de la empresa que cuando detecta un defecto en su producto lo comunica, pero también esperamos, porque hoy en día lo que se busca reivindicar en cuanto al comercio electrónico es que cuando tú tienes un taxi por aplicativo, por ejemplo, y tienes un problema, trata de reclamar, Mabel, te reto a que trates de reclamar. No vas a encontrar el libro de reclamaciones virtuales, a pesar de que el reglamento del libro de reclamaciones determina que los proveedores de servicios virtuales tienen que tener un libro de reclamaciones virtual visible para que el consumidor, en caso tenga un problema, lo pueda declarar. Y esto no ocurre en nuestro país. Bueno, y precisamente ahí hay un vacío bastante grande, ¿no? Hay mucha gente que se está acostumbrando hoy en día a precisamente hacer compras por Internet y hacer más actividades y requerir más servicios por Internet, y está un poco en el limbo en cuanto al tema de los reclamos que pueden hacer. ¿A dónde pueden recurrir? ¿A quién pueden recurrir? Es que precisamente lo que te establece el reglamento del libro de reclamaciones es que, como reconociendo la realidad que tú acabas de decir y esperando que, como en el resto del mundo, el futuro es el comercio electrónico, también el consumidor tenga la posibilidad de reclamar por medios electrónicos. Y tú ponte a ver, o le pido al Indecopi, exhorto al Indecopi, para que se ponga a revisar a los principales proveedores de comercio electrónico para ver si cumplen con la obligación de tener libro de reclamaciones. Porque no hay. Entonces, cuando un consumidor no recibe el producto a tiempo, o recibe un producto distinto al que solicitó, o un producto con un defecto, quejarse es muy difícil. El tema financiero, por ejemplo. Ahí hay una gran deuda que tienen los organismos reguladores con los consumidores. Porque, por ejemplo, hablemos del tema financiero. En el tema financiero se perpetran diariamente una serie de abusos, muchos de los cuales los hemos conversado acá en el programa, como por ejemplo las cláusulas abusivas en los contratos, o esto de la compensación de sueldos, que es una vergüenza que en tantos años no se haya resuelto. La compensación de sueldos es la facultad que tiene el banco de que, por ejemplo, si tú tienes tu cuenta de sueldo y tu tarjeta de crédito con el mismo banco, pero te olvidaste de pagar porque no te llegó el estado de cuenta, estuviste de viaje o lo que sea, la tarjeta de crédito, el banco puede meter la mano, la zarpa, a tu sueldo y sacar la cantidad de dinero que quiera, ilimitadamente. O sea, no es que, a ver, ¿cuánto era mi cuota en la tarjeta? Ah, era 100 soles. Ya, ¿y te van a sacar 100 soles? No, te pueden sacar 500 soles, te pueden sacar todo el sueldo. Ya, pero también hay que pagar las deudas, pues. No, pero me refiero... se compromete una deuda, tiene No, pero a lo que me refiero, Mabel, es que no hay límite. Todo derecho tiene que tener un límite. El de ellos no tiene límite. Entonces, lo que se dice, nadie dice que no se compense, pero que la compensación tenga un límite, porque no puede ser que si te depositan todo el salario, ¿correcto?, se saquen todo tu salario. Porque obviamente la deuda que tiene con el consumidor con el banco no es todo el salario.
Entonces, ahí hay límites que se tienen que establecer y esas son prácticas que ya tienen que ser resueltas, ¿no? O en el tema de lo que se refiere a las pensiones, a los fondos de pensiones, se está hablando de que se va a rebajar la edad de las tablas de mortalidad. Ustedes recordarán que las tablas de mortalidad que había en el sistema de las AFPs en el Perú era de 105 años de edad. 105. Entonces, tu fondo se divide entre 105 partes. Una locura. ¿Quién vive 105 años? Todo eso fue un escándalo que motivó que las tablas sean revisadas. Pero ahora se dice que esto va a implicar un recorte en las pensiones de los consumidores. Esto es o sea, como ven, hay tantos temas hoy día mundial del consumidor que tratar. Hay una agenda pendiente muy intensa y nosotros esperamos de que las autoridades y las empresas tomen nota de ello, ¿no? Bien, Bueno, Crisólogo, ¿o te tienes otra pregunta? No, Perdón. para nada, está bien, ha quedado clarísimo que tenemos que exigir nuestros derechos y que tenemos que además educarnos como consumidores y saber que nosotros tenemos la sartén por el mango. Finalmente son servicios de los cuales nosotros gozamos y por los cuales nosotros pagamos, ¿no? Y el Estado es el súper prestador de servicios, además. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, Crisólogo. Tenemos